De Facebook, ¿cómo están? Les habla su amigo Arturo Padilla y hoy obviamente para tocar un tema relevante, sobre todo en el deporte, ahora que estamos viviendo todo este cambio de infraestructura y generacional, ¿no? En cuanto al gobierno del estado, les quiero presentar aquí a la maestra Alma Rosa García Cervantes, que obviamente está estudiando un doctorado en la Universidad de aquí de la Autónoma de Morelos, buscando siempre el beneficio del deporte. Mutualidad como mecanismo de garantía del riesgo deportivo en la globalización. Maestra, ¿cómo está? Buenos días. Explíquenos un poquitito qué es este tema. Muy buenos días a todo el auditorio que nos ve por este medio. Y bien, la investigación es hablar de un sector muy importante para nuestro país, que es el deportista profesional. En realidad, esta investigación se da en dar la aportación de una organización que se llama Mutualidad, en beneficio del deportista. Son aportaciones voluntarias a través de un seguro privado con intereses de carácter social, toda vez que el deportista profesional en nuestro país no cuenta con seguridad social. Esto se traza a través de un sistema complementario donde ciertos sectores de deportistas, bajo aportaciones voluntarias, que no gozan con un contrato vigente ni con la prestación de seguro social, puedan salir protegidos o estar protegidos ante la figura de una lesión o, como jurídicamente nosotros lo conocemos, riesgo deportivo. Exactamente, digo, sobre todo, pues digo, a mí que me tocó tener la fortuna y la bendición de estar como parte de esta disciplina de alto rendimiento, en este caso hablando del fútbol, pues te vas dando cuenta que tienes que estar viviendo en el día a día, no tienes un respaldo mediante algún seguro para que posteriormente puedas tener alguna mutualidad o tener un fondo de retiro por lo menos. Hay clubes que sí, en lo particular me tocó, que sí trabajan de esa manera, te generan un fondo, los llamados afores, que tú los puedes empezar a generar, y otros que obviamente pues simplemente nada más compensan la parte y de verdad que ponen entre comillas la parte de profesionalización. ¿A usted le tocó las experiencias de ir a Rumania, de ir a estos países de España, a Madrid, en donde toda la infraestructura y toda esa parte, sobre todo de la mutualidad, se maneja de diferente manera? ¿Cómo es la cultura para un fondo de retiro, sobre todo para estos deportistas? Bien, en concreto en España, el deportista profesional sí goza de una protección de seguridad social. El Estado, a través del Consejo del Deporte español, obligan a los clubes para que cuando un jugador es contratado tenga un carnet de seguridad social. Y esto, aunado a que ellos pueden tener mayor protección voluntariamente con aportaciones en sistemas complementarios de seguridad social. Debemos de tomar en cuenta que son diferentes desarrollos desde la parte de la sistemática jurídica, de la misma vida deportiva. Sin embargo, la mutualidad, que para algunos no es como todavía muy asociada, muy entendida, existe, es una organización pequeña, tradicional, pero con la intención de la fraternidad, de la democracia entre sus miembros y la protección dentro de ella. O sea, a diferencia de nuestro país, en el caso específico español, el deportista sí tiene seguridad social y aparte un sistema complementario de seguridad social. Entonces, llevar a estos esquemas al deportista profesional mexicano es una serie de situaciones, obstáculos, porque en nuestras leyes no hay todo un andamiaje para protegerlo. Sin embargo, la figura existe y es una opción para que el deportista pueda tener esa protección, no tan solo como trabajador que fue, sino como persona, porque la persona tiene derecho humano a la seguridad social. Exactamente, sobre todo en la parte humana. Muchas veces dentro del deporte, y yo se lo digo por experiencia, se violan esos derechos humanos que como persona, no tanto como profesional, pues tienes obviamente todo el derecho de exigirlos a veces mediante contratos, a veces también mediante el trato, cuando no hay un buen trato por parte del club, por parte del entrenador, de la misma prensa, todo el entorno de público.
y te ponen en riesgo, sobre todo sin tener un respaldo con el cual tú puedes decir, bueno, no me gusta este trabajo, no me gusta este equipo, voy a ir a otro. Sobre todo porque, pues bueno, la Federación Mexicana de Fútbol siempre te pone esos candados en donde todos conocemos, digo, la gente allegada al fútbol sabe del famosísimo pacto de caballeros, en donde pues prácticamente es o fue, muchos dicen que fue, pero sigue existiendo, dicen que prácticamente es una violación contra los derechos humanos y obviamente también contra los derechos laborales de cualquier trabajador, ya no de un profesionista, ya no lo veamos como un futbolista, sino también como un trabajador. Parte importante de todo esto es que no tenemos una ley, una reforma, algo que te pueda amparar, porque obviamente la federación de alguna manera se rige sola y en este caso pues son obviamente pues muy manipulables en cuanto al consenso que hacen con todos el Consejo de Dueños. Aquí lo importante sería, ¿qué se necesita para que en este caso esta parte de este doctorado que estás haciendo pueda hacer efecto, no nada más en la sociedad ni en el deporte? Porque yo te hablo a lo mejor del fútbol, pero hay boxeadores, hay atletas, hay gente que de verdad le dedica el tiempo al deporte y sin embargo termina el deporte y si tú no tuviste la oportunidad por ocio, por tiempo, por dinero, por todo, de poder tener una carrera universitaria, tienes que partir de ahí. ¿Qué tendría que pasar para que este tipo de leyes o este tipo de cosas pudieran ocurrir ya para un deportista de alto rendimiento? Bueno, mire Arturo, la verdad es que la Ley Federal del Trabajo en materia de por deportistas profesionales, donde estamos situando la investigación, es muy escueta, perdón por la expresión, quiere decir que no tiene con claridad la protección suficiente a los deportistas profesionales, desde el mismo concepto que da la Ley Federal del Trabajo. Otra situación es que modelos como sindicalismo dentro de diversos deportes no son de cierta forma una estructura que nos lleve bien. El deportista profesional es un trabajador profesional con ciertas características muy sui generis que no tienen otros trabajadores. Este tipo de mutualidades como organismos de carácter social, sí, bajo tendencias de naturaleza mercantilista en beneficio del sector, dan una protección no tan solo durante su vida de deportista, sino dentro, más allá, sino fuera, cuando el retiro se presenta y sobre todo en estricto sentido la figura de la lesión. Creo que el aspecto y el concepto de comunidad, de organización entre los intereses en particular, entre miembros con un interés, puede funcionar, puede tender a una serie de beneficios y apoyos. Indudablemente que la investigación va orientada a dar un análisis de toda la estructura del andamiaje que se necesita para reformar ciertas leyes que den esa protección complementaria. Hay que pugnar porque al deportista profesional se le dé seguridad social en su contrato, al igual que también tenga una vida digna. Exactamente, sobre todo vamos simplemente enfocados a los derechos humanos, no tanto enfocado. Muchos dicen que el deportista gana mucho, que son cantidades abismales, sí, pero también, digo, no me van a dejar mentir que a veces cuando más tienes, más gastas. O sea, eso no es una garantía para que tú digas, bueno, es que a lo mejor le fue mal porque no ahorró, sino que digo, a lo mejor es alguna parte de ese rompecabezas por la cual después del deporte no encontramos esa solución a qué es lo que vamos a hacer. Pero aquí lo determinante es ver cómo como profesionistas nosotros podemos empezar a trabajar de una manera diferente, amparados por una ley y una reforma que obviamente venga también desde las autoridades máximas para que puedan obviamente el deportista desarrollarse a plenitud. Hoy vemos deportistas que bueno, se lastiman y prácticamente truncan la carrera y tienen que empezar de abajo sin ninguna preparación. Todo ese tiempo que le invirtieron al deporte, pues prácticamente para ellos simplemente es una experiencia, es el que se te enchine la piel, son recuerdos, pero pues prácticamente no te deja nada más allá, ninguna estabilidad para que te puedan proteger. No hay una aseguranza. Cuando estás como jugador activo con contrato, sí, la Federación Mexicana de Fútbol te respalda para cualquier tipo, pero si obviamente te lastimas en una liguilla en donde terminas contrato,
pues quedas prácticamente a la deriva. Vamos a seguir con este tema para toda la gente que está interesada. Recuerden, el tema es mutualidad como mecanismo de garantía del riesgo deportivo en la globalización. Vámonos a un corte y regresamos para seguir con esta entrevista.